Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia en esta nueva edición del evento anual del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Después de esta sesión inaugural, que creo que ha expresado de un modo magnífico las distintas dimensiones de los problemas a los que vamos a prestar hoy nuestra atención, tenemos, como dijo el presidente de Enerclub, una sesión que ya es tradicional, en la que, con una conversación con un invitado destacado, intentamos formarnos una imagen global del panorama energético dentro de la agenda internacional. Para ello invitamos a un orador que refleje esa visión global y esa interconexión entre el escenario geopolítico y los motores energéticos que influyen sobre él. En esta ocasión tenemos a un orador excepcional, que es Carlos Pascual, a quien le quiero agradecer sinceramente, Carlos, el haber desplazado hasta Madrid para acompañarnos. Gracias. Carlos, como se ha dicho, desde enero de este año es vicepresidente senior para cuestiones energéticas globales y asuntos internacionales de IHS. Tiene toda la información necesaria para ayudarnos a entender lo que está pasando. Y además, Carlos tiene una trayectoria tanto en el mundo de los think tanks. Carlos fue vicepresidente de la Brookings Institution, donde actuó como director de estudios de política exterior y puso en marcha la iniciativa de seguridad energética Brookings, entre otras cosas, y ha tenido una trayectoria muy destacada en el ámbito público dentro del Departamento de Estado y el Servicio Diplomático de los Estados Unidos. Carlos fue embajador en México y Ucrania, fue asistente especial del presidente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad Nacional para Rusia, Ucrania y Eurasia. Más recientemente ha sido enviado especial de Estados Unidos para Energía y coordinador de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado, donde creó y dirigió la nueva Oficina de Recursos Energéticos. Carlos tiene un currículum muy extenso. Voy a parar aquí porque si no, no nos quedaría casi tiempo para la conversación. Pero yo creo que entienden y ven todos que realmente es una persona que tiene elementos de juicio sobre todas las dimensiones de este problema de un modo muy destacado. Vamos a intentar tratar el mayor número de temas posibles, Carlos. Algunos de ellos se han citado ya. Se ha hablado, por ejemplo, de un modo destacado sobre clima. Y si te parece, vamos a empezar nuestra conversación en esta materia. Va a comenzar dentro de nada la COP21 de París. Las negociaciones están intensificándose con gran rapidez. Tenemos ya sobre la mesa los compromisos voluntarios de la mayor parte de los países y, por tanto, cabe preguntarse qué podemos esperar de la COP con una opinión general. Y cabe preguntarse, los dos grandes actores que en el pasado dirigieron estos procesos, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿qué han aprendido de todo lo que ha ocurrido desde que se firmó el Protocolo de Kioto hasta aquí y cómo pueden utilizar ese aprendizaje en esta nueva encrucijada? Arturo, primero, gracias. Un placer estar contigo aquí el día de hoy con todos ustedes. Y qué bueno que empezamos con el tema del COP21 porque realmente empezamos con una visión para el futuro y cómo vamos a llegar a ese futuro en una manera que sea viable y sustentable. Yo creo que vamos a ver dos titulares completamente opuestos el día después del COP. Uno va a decir éxito y el otro va a decir que falló. Y los dos van a ser correctos. Lo que sí tiene importancia es cómo usamos esa plataforma del COP para seguir para el futuro, porque ahí va a estar el éxito o la falla, y le digo por qué. Si miramos a los COPs pasados, el enfoque principal era cómo seguir el camino ideal para la reducción de dióxido de carbono.
y no nos podíamos poner de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Resultaban que no había un acuerdo y no resultaban en un camino y una dirección. Lo fundamental que ha cambiado con este COP es que ha ido con el tema y la idea de don't let the best be the enemy of the good. Vamos a seguir con lo que se pueda hacer. Entonces, creo que todos han oído del tema nuevo, las palabras nuevas que hemos utilizado ahora. Indicative Nationally Determined Contribution. Las metas que cada país está proponiendo de lo que pueden hacer para reducir el dióxido de carbono. Okay, no es ideal, pero es lo que pueden hacer. Y hasta el día de hoy, más que 160 países han sometido a la Secretaría del UN Framework Convention on Climate Change, más que 160 países han sometido las metas sobre lo que pueden hacer. Entonces, la razón que creo que vamos a ver un titular que dice éxito es que por la primera vez vamos, yo creo, a tener un acuerdo en donde la gran mayoría de los países, Estados Unidos, la Unión Europea, China, hasta India, van a estar participando. Van a aceptar que todos tienen que ser parte de la solución. La razón que vamos a ver de un titular que dice que falló es que sabemos ya el día de hoy que las reducciones que vamos a tener a lo mejor nos llegan a un 50% de la reducción de dióxido de carbono que sea necesario para llegar a un escenario de 2 grados centígrados para no dejar que suba la temperatura del planeta más que 2 grados. Entonces, lo que vamos a tener que seguir mirando con el COP es no solamente el acuerdo de lo que están proponiendo los países, de lo que pueden hacer, pero qué va a ser el proceso para seguir. ¿Cómo vamos a manejar un proceso para seguir analizando esos INDCs, las metas que se han propuesto, para mejorarlas? Vamos a ver un debate todavía sobre adaptación. Vamos a oír de algunos países que digan, bueno, si no se reduce el nivel de dióxido de carbono suficientemente rápido, tenemos que tener más financiamiento para el futuro para adaptar a esta realidad. De eso va a haber un debate grande. Va a haber un debate grande de dónde viene el financiamiento para llegar a la meta de $100,000 millones que se había propuesto anualmente, que se había propuesto anteriormente. Entonces, yo creo que sí vamos a ver de este COP algo nuevo. Vamos a tener una plataforma para mantener un cierto momento para avanzar en donde todos están participando, que eso yo creo que fue la lección principal de Kioto. Que si miramos el último periodo de compromiso de Kioto que se negoció en Doha, ¿cuántos países habían? 36. Ni China, ni Estados Unidos, ni Japón, que fue la fuente de negociar el acuerdo de Kioto. Entonces, yo creo que tenemos muchísimo potencial, pero no puede parar ahí, porque si para ahí, entonces sí falló. Hablábamos de que han aprendido Europa y Estados Unidos, y en los últimos tiempos hemos visto algunos movimientos muy significativos de acuerdos preliminares entre Estados Unidos y China para acercarse a la COP. ¿Crees que esto es una buena noticia para Europa o crees que Europa puede sentir que el centro de gravedad de la negociación internacional está girando a ese diálogo entre Estados Unidos y China? Yo creo que es una buena cosa porque yo creo que esencialmente si no tenemos la participación y el compromiso serio de Estados Unidos y China para seguir adelante, sí vamos a fallar. Y los dos tienen que tener el sentido que el otro está comprometido para facilitar una acción de la parte de cada uno. ¿Okay? Le cuento una cosa que algunas veces se nos olvida del COP, para una lección de Kioto para el COP. Para la negociación de Kioto, antes que los negociadores de Estados Unidos habían montado el avión para ir a Kioto, ya había fallado porque el Senado de Estados Unidos había votado 95-0 contra un acuerdo que todavía ni se negoció. Y la lección que salió de eso es una declaración del Senado, que no hay manera que el Senado de Estados Unidos va a aceptar un acuerdo para limitar
las acciones de los Estados Unidos que fuese negociado afuera del país y después se regrese para imponer ciertos requisitos en la ley de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, lo que están diciendo es, tenemos que empezar en Estados Unidos y entonces en la base de eso tenemos una base para negociar internacionalmente. La razón que están oyendo de Estados Unidos, o la propuesta de Estados Unidos, de lo que vamos a ver del COP, no es un acuerdo que sea legally binding, que sea legal, es esta lección que tuvimos de Kioto. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos tener un acuerdo en donde las metas no sean legally binding, que no sean legal, pero del otro lado que el proceso sí. Y ahí podemos tener un mejoramiento sobre tiempo. En ese punto es absolutamente necesario tener un acuerdo entre Estados Unidos y China, porque no hay manera dentro de Estados Unidos que puedas tener el apoyo necesario para seguir avanzando el proceso si hay una percepción que China no va a seguir tampoco. Entonces los dos tienen que avanzar. Esto no es una amenaza contra el liderazgo de la Unión Europea. Yo, si fuese la Unión Europea, lo abrazaría porque finalmente China y Estados Unidos están haciendo lo que ustedes han hecho ya por más que una década. Está muy claro, Carlos, y desde luego creo que tienes razón. Pero es verdad que desde Europa estamos viendo con cierta preocupación ese pivot to Asia que mencionó Emilio en la inauguración. Hemos visto en los últimos tiempos algunos signos, por ejemplo, se ha llegado ya a un acuerdo sobre el TPP con el Pacífico, sin embargo el TTIP sigue avanzando con gran lentitud y gran dificultad. Europa siente que Estados Unidos podría ayudarnos a mejorar nuestra seguridad energética, reduciendo nuestra dependencia de países geoestratégicamente más complicados. Creemos que un acceso más fácil al GNL de Estados Unidos, creemos que un levantamiento del Oil Ban Export en Estados Unidos podría ayudar mucho a Europa. Todo esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que podría ser el papel de Estados Unidos para contribuir a la seguridad energética de Europa, para reducir nuestra dependencia de otros actores y para compensar en la cuenca atlántica ese cierto pivot to Asia que estamos comprobando que está en curso? Una de las cosas que siempre tenemos que apreciar de los mercados energéticos es que cada día son más globales. Piénsalo del gas natural. Anteriormente fue caracterizado el mercado entre lo que casi fue un monopolio, de un lado de un gasoducto con el otro lado del gasoducto, y no tenías competencia. El día de hoy con el GNL tienes no solamente una competencia que es regional, pero global. Y aquí mismo en España, particularmente lo vieron hace un par de años cuando el precio del GNL subió tanto en Asia, que estaban moviendo cargas que estaban viniendo aquí a España para Asia. ¿Okay? Entonces, no era un asunto que estaban pidiendo más, estaban exportando o desviando las cargas para Asia porque el mercado empezó a funcionar. Si tenemos ese punto de vista, que estamos funcionando y trabajando en un mercado global, no es un asunto de tener solamente una relación de Estados Unidos con Europa, Estados Unidos con Asia, pero la participación de todos en ese mercado global para maximizar la competencia, reconociendo que esa competencia entre los actores es lo que va a ser más efectivo para facilitar, uno, la diversificación y para prevenir que cualquier actor pueda controlar otro en el otro lado, un gasoducto. ¿Okay? Entonces, si empezamos a ver el mundo así, entonces podemos empezar a entender un poquito mejor cuáles son las posibilidades. De un lado, yo realmente no creo que vamos a ver un capítulo sobre energía, no existe en el TPP y no lo vamos a ver en el TTIP. Y te digo por qué, exactamente la lección de Kioto. No hay manera que yo pueda imaginar
que se pueda negociar un acuerdo internacional sobre asuntos energéticos para liberalizar el mercado de exportación de Estados Unidos y entonces regresarlo al Senado y que el Senado lo vaya a aceptar. Tiene que empezar del otro lado. ¿Okay? Entonces, la segunda pregunta es si está empezando. En GNL sí. La cosa irónica es no con legislación, pero con sistemas burocráticos que se han cambiado. Que el Departamento de Energía simplemente cambió el sistema para aprobar las exportaciones de GNL y a este punto están aprobados tantos proyectos que el mercado no los puede absorber. Yo no tengo preocupación que vaya a haber productos suficientes para la exportación global con todo lo que ya está aprobado. En ese sentido, tiene un impacto, yo creo, muy importante. No solamente porque eso venga a Europa, no sabemos si vamos a venir a Europa, va a depender muchísimo del mercado. Pero para Europa, que ha tomado el paso de decir, ahora no vamos a depender solamente de una relación que está definida por un gasoducto, vamos a participar en un mercado global y depender de la competencia. Lo que pueden saber es que va a haber suficiente abastecimiento de ese mercado que sea global, que no tienen que tener la preocupación que van a estar en una situación que regresen otra vez al que está del otro lado del gasoducto y decir, me equivoqué, por favor, quiero renovar esa relación de dependencia. La competencia yo creo que va a ser absolutamente el punto crítico primordial para la diversificación para el futuro. Pues, muchas gracias. Es cierto que están ocurriendo cosas que quizá no le damos toda la importancia, pero recientemente el primer barco de GNL de Estados Unidos ha llegado a Lituania. Ya es una realidad que hay GNL de Estados Unidos en Europa. Sin embargo, una pregunta con dos caras. Sin embargo, el Oil Export Ban sigue en su sitio. Sí. Me gustaría preguntarte qué opinas sobre eso y qué opinas sobre el papel que la energía va a tener en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y si podemos esperar algo diferente de un presidente demócrata o un presidente republicano. Empezamos con el Oil Export Ban y qué va a pasar. Primero, algo fundamental ha empezado a cambiar en Estados Unidos. Muchísimas organizaciones, incluyendo IHS, han hecho estudios sobre la exportación de petróleo de Estados Unidos. Y la conclusión ha sorprendido generalmente el conventional wisdom. Porque todo el mundo tenía la preocupación que si se iba a exportar petróleo, el precio de la gasolina iba a subir. Y lo que salió de todos los estudios es el opuesto. Porque el precio de la gasolina está basado en el Brent crude, esencialmente un grado de light sweet oil, que es la base para la calculación de los precios de gasolina en Estados Unidos. Con la exportación de petróleo a Estados Unidos, que es esencialmente un light tight oil, lo que vamos a tener es un abastecimiento más alto de Brent crude en el mercado internacional y vamos a tener un impacto para bajar el precio de gasolina en Estados Unidos de 8 a 12 centavos por galón. Eso le ha sorprendido a todos los políticos. De otro lado, no es solamente el mercado de petróleo que va a beneficiar. Si uno empieza a entender la cadena de abastecimiento, no solamente de producción de petróleo, va a tener un impacto de más que 800 mil millones de dólares en el PIB de Estados Unidos anualmente. Okay. Todo esto está empezando a crear un punto de vista mucho más amplio en Estados Unidos, donde yo creo que eventualmente se va a poder mover en esa dirección. No va a pasar inmediatamente, por dos razones. Por el Partido Demócrata y para la administración, el enfoque principal el día de hoy es el COP21. Y políticamente ha resultado en esta política que no quieren hacer algo que sea visto como un beneficio para el sector petrolero. No lo van a hacer antes del COP. A lo mejor se puede hacer después, pero va a haber una negociación con el sector petrolero para hacerlo. El segundo punto es bastante fácil. Imagínate en una elección. Tu oponente dice,
¿Cuál fue el precio de gasolina hace 2 años? $2.50. ¿Cuál es el precio ahora? $3. ¿Tú votaste para quitar el export ban de Estados Unidos? Sí. Fue tu culpa. Si empiezas a tener que explicar el círculo de interacciones de abastecer el mercado internacional, el impacto que va a tener el Brent Crude, por qué va a bajar el precio de la gasolina, ya perdiste. Entonces, yo creo que es un asunto que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que eventualmente vamos a llegar ahí, pero no creo que es algo que va a pasar inmediatamente. Ahora, en la segunda pregunta, si los asuntos energéticos van a ser un asunto central en esta elección. Yo creo que no. Y creo que es buena cosa porque cada vez que tienes un asunto así de este tipo, que se hace muy político, llegas con una política, aquí una diferencia de politics y policy, ¿no? Que en español no tenemos 2 palabras, pero llegas con el politics que te deja con un resultado de policy que no siempre es bueno. Generalmente en Estados Unidos los asuntos energéticos han sido asuntos de los republicanos y centralmente han sido asuntos de seguridad de abastecimiento y preocupación sobre el precio. El día de hoy, cuando tenemos una sobreproducción de 1.5 millones de barriles por día en el mercado, con los precios más bajos que hemos tenido, no es beneficiario para los republicanos para plantearlo. Y para el Partido Demócrata, el punto esencial y central de energía es el cambio climático, que no es popular con los independientes. Y van a necesitar esos independientes en la elección general. Vamos a oír un poco de energía, vamos a oír un poquito sobre Keystone XL, pero realmente no creo que va a ser un asunto central en la elección. Muchas gracias. Carlos, hablando de seguridad de suministro para Europa y en una materia que Estados Unidos tiene mucha influencia, aunque sea con brevedad, no puedo dejar de preguntarte qué va a pasar con Rusia, las sanciones están siendo efectivas o no, qué perspectivas hay para su levantamiento y si este invierno podemos tener una nueva crisis del gas entre Rusia y Ucrania. Es un asunto que siempre tenemos que recordarnos porque algunas veces con tantos problemas que tenemos en el mundo el día de hoy, anteriormente estábamos hablando del Medio Oriente y a lo mejor regresamos ahí, sí. Se nos olvida de lo que pasó aquí en este continente. Pero el punto primordial que tenemos que recordarnos es que las sanciones se imponieron en Rusia porque invadió y anexó el territorio de un vecino en Europa en el siglo XXI. Y cuando preguntas cuál es la reacción que puedes tener, no vamos a empezar una guerra sobre Ucrania el día de hoy. Entonces nos deja en el ámbito económico. Y si miramos cuáles son las sanciones que se pueden aplicar, no se pueden aplicar el tipo de sanción que se usó en Irán, que era cortar las exportaciones para el mercado internacional. ¿Qué pasa si tratas de cortar las exportaciones del productor principal y exportador principal de petróleo? Todos nosotros lo vamos a pagar con un precio mucho más alto de petróleo. ¿Y qué pasa si lo haces con el gas, que Europa depende de 1/3 de todo el gas que consuma de Rusia? Entonces, las sanciones contra Rusia fueron enfocadas en acceso a los mercados de capital y cortar el acceso a la tecnología para energía, el financiamiento para energía, para reducir la expansión de esas capacidades para el futuro. Okay. Entonces, preguntamos, ¿cuál es la perspectiva que eso pueda cambiar? Tenemos que regresar a la pregunta, ¿cuál es la perspectiva que podamos tener una solución en Ucrania? Es conocido lo que se tiene que hacer, pero fundamentalmente hay un asunto que tenemos que ver. ¿Cuándo va a ser el punto que todos los países, particularmente Rusia y Ucrania, aceptan el despliegue de miles de monitores en el campo que pueden monitorear la frontera? Porque eso en final va a dar la confianza si Rusia está apoyando a los insurgentes, si tienes tropas en el este de Ucrania o no, y si el acuerdo de Minsk sí se aplica y sí se va a mantener. Mientras tanto, regresamos a Ucrania. ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado la situación? Hace no tantos años, en el 2013, Ucrania estaba importando 28 mil millones de metros cúbicos de gas de Rusia anualmente. Este año van a importar entre 3 y 5
Y parte de la razón que han podido tener ese cambio, y no quiero decir que todo está resuelto, todo está bien, hay muchísimos problemas, hay asuntos que tienen que seguir y avanzar con la producción doméstica, pero no se puede haber logrado si no fuese por las reformas que se han hecho en Europa, particularmente el Third Energy Package, las interconexiones que ya se han implementado dentro de Europa y la capacidad de importar a Ucrania gas que viene del oeste de Europa. Parte del gas a lo mejor tiene el origen en Rusia, parte puede ser de Noruega, pero lo que tenemos evolucionando el día de hoy en Europa es un mercado más y más competitivo porque las reglas existen y las capacidades existen más y más para tener ese tipo de competencia. Fue importante que ayer tuvimos el primer reporte del estado de la Unión Energética de la Unión Europea y no se ha hecho todo, pero lo que podemos ver ahí es un impulso mucho más grande para aprobar los Projects of Common Interest, que por muchos años tomaron mucho tiempo. Y debemos de ver como un señal qué pasa con Bulgaria. Porque si queremos identificar un país que se ha dejado ahí solito, que no tiene opciones, es Bulgaria. Cuando se resuelva ese problema de tener opciones y diversificación para Bulgaria, podemos ver que sí realmente se ha hecho algo fundamental para cambiar las opciones de Europa. Muchas gracias, Carlos. El tiempo se nos va agotando. Tenemos que dejar alguna cuestión en el tintero. Por ejemplo, si te parece, los temas de gobernanza los vamos a dejar para el panel, que tiene unos magníficos representantes. Me gustaría acabar con una pregunta que incluye dos temas de la máxima actualidad, que es Oriente Medio. Por una parte, está la posibilidad de que el Plan de Acción Integral Conjunto sobre Irán tenga éxito e Irán termine regresando al mercado mundial de energía. ¿Cómo ves este proceso? ¿Se va a reincorporar a la comunidad energética internacional Irán en los próximos meses? Y segundo, una cuestión que en este momento nos preocupa a todos de un modo especial, que es la guerra en Siria, en Irak, el papel de ISIS dentro de este conflicto y qué impacto puede tener el conflicto e ISIS en el mercado de la energía y, a su vez, cómo el factor energético puede influir en el desarrollo del conflicto. En todo el tiempo que en mi carrera que he tratado con asuntos relacionados con el Medio Oriente, no creo que he visto un ambiente más complicado del que tenemos el día de hoy. Y las implicaciones para el mercado de petróleo, dependiendo del día y de lo que esté pasando en el campo, pueden ser absolutamente opuestos. Empezamos con Irán. La perspectiva es que Irán sí va a regresar al mercado de petróleo y queremos que eso pueda acontecer porque quiere decir que entonces tendríamos éxito en la implementación, que tenemos que recordarnos, la razón que estamos haciendo todo esto es para asegurar que Irán no tenga un programa nuclear que sea dedicado para crear un armamento. Queremos que sea solamente un programa civil. Entonces, el intercambio con el mundo es, sí tienen un programa civil, pero tienen acceso a mercados internacionales, incluyendo al mercado de petróleo. ¿Cuándo va a acontecer? La realidad es que no sabemos. Porque la implementación del acuerdo empieza el día que el International Atomic Energy Agency haya dicho que Irán ya redució el nivel de uranio enriquecido que tienen que reducir, que ya eliminaron las centrífugas que tienen que eliminar, que ya cambiaron cómo funciona el Heavy Water Plutonium Reactor en Irak, que se tiene que cambiar completamente para que no pueda producir plutonio, que ya hayan implementado todos los programas de inspección y verificación. Que eso va a acontecer cuando se ha hecho.
Algunos han dicho, va a ser el 15 de diciembre al final de este año. No, el 15 de diciembre al final de este año va a ser un reporte de la parte del International Atomic Energy Agency sobre si el programa de Irak tuvo una dimensión militar, pero no es un reporte sobre todo. Y aquí hay un balance que sí va a ser crítico, porque Irán tiene elecciones al Parlamento en febrero del año que viene. Van a querer enseñar que han tenido progreso antes de ese tiempo, pero del otro lado va a ser muy difícil anunciar ese progreso porque al punto que lo anuncias, pierdes todo el leverage que tienes con los 50,000 millones de dólares que tiene Irán en cuentas bloqueadas en todo el mundo. Vamos a ver el regreso de Irán. Seguramente, yo diría que si teníamos que poner una apuesta, lo vamos a ver en marzo o abril del año que viene. Sobre el año yo creo que vamos a ver un regreso de unos 500,000 barriles por día, pero no va a ser inmediato. Ahora, del otro lado, lo que tenemos en el Oriente Medio con el Estado Islámico es tan complicado, porque de un lado, lo que hemos visto es la capacidad del Estado Islámico de tomar territorio en Siria y Irak. Para retomar ese territorio, parte de lo que va a ser necesario es tener la capacidad de enseñarle a la población que vive ahí que pueden tener un futuro mejor con otra gobernación. Para Irak esto es particularmente importante porque abajo del primer ministro Maliki, en donde todos los beneficios fueron vistos que fueron a los chiíes, se creó un ambiente en donde fue mucho más fácil para el Estado Islámico entrar, porque para los sunnis casi fue una liberación. Entonces tenemos el día de hoy una situación muy complicada con el petróleo. De un lado, el Estado Islámico tiene la capacidad de capturar producción, no es alta, tienen plantas de topping que tienen para producir gasóleo. Ese gasóleo se está vendiendo en cantidades bastante menores por todo Siria, Irak y Turquía, también en Turquía, cruzando la frontera por túneles que hay, circuitos que son muy complicados, que existen por décadas. Eso se tiene que cortar. No es grande, pero imagínate esto. Anualmente, vamos a decir conservativamente que están ganando $1 millón por día. ¿Cuál grupo terrorista en el mundo tiene una fuente de ingreso independiente de $1 millón todos los días? Es el único. Y refuerza el peligro que existe con el Estado Islámico. Entonces, tenemos el día de hoy el reto de cómo traer dos coaliciones, una que empezó con Rusia, Irán y Siria, otra con Estados Unidos, Europa, los estados del Golfo, cómo unirse con una meta común, combatir el Estado Islámico. Que quiere decir que tenemos que tener un entendimiento de qué va a pasar con el presidente Assad durante un proceso de transición y cuáles grupos van a ser las metas de esos ataques. Porque si no tenemos eso en común, particularmente entre la coalición de Europa, Estados Unidos, contra la coalición con Rusia, entonces sí vamos a tener un mal entendimiento. El día de hoy, la presión que vemos de esta parte del mundo entre la producción de Irak para tener todo el ingreso posible para sostenerse, el regreso de Irán al mercado, nos dice que la geopolítica va a reforzar los balances entre la demanda y la oferta para mantener el precio bajo. Pero del otro lado podemos ver en un día, si hay un incidente grave en el Medio Oriente, por ejemplo, un accidente entre Estados Unidos y Rusia, podemos ver que el precio pueda subir y cambiarse inmediatamente de día a noche. Es la parte del mundo más riesgosa, complicada para el petróleo, para la geopolítica que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Lo vamos a tener que dejar aquí. Yo creo que todos nos quedamos con ganas de más y vamos a tener que seguir contando contigo en el futuro. Creo que algunas de estas materias en los próximos paneles también las vamos a seguir abordando y acabaremos el día con una imagen más completa, pero yo quiero pedir a todos un aplauso para Carlos.